Bueno, ¿qué tal? Tenemos el siguiente problema, el 3.4-18, son varios circuitos. Vamos a empezar por vamos a ver que tiene una fuente de corriente, tiene dos nodos, de los cuales dos resistencias están conectadas. Entonces, esas dos resistencias están en paralelo. Podemos redibujar el circuito de la siguiente forma para para simplemente sacar el voltaje que va a pasar por esos dos, esas dos resistencias. Punto 24 amperes. Entonces esta resistencia sería la suma inversa de ambas resistencias. Entonces sería 1/30 más un sesentavo. Esto nos daría 20 ohms. Entonces esos son 20 ohms. La corriente pues va a estar fluyendo así porque pues sale por la fuente esta de corriente. Eso significa que el voltaje va a ser el voltaje que hay de B, porque este sería B, va a ser va a ser la multiplicación de esa resistencia por la corriente. Entonces serían 20 ohms por punto 24 amperes. Eso nos daría 4.8 volts. Entonces aquí pasarían de mayor a menor potencial 4.8 volts. Entonces en el problema no lo decía, pero aquí nos está pidiendo que encontremos I1. Entonces recuerda que la corriente cuando entra uno pues se separa, ¿no? Eso significa que pues aquí se va a separar, ¿no? Por aquí también. Entonces esta corriente I1 va en el sentido va en el sentido de cómo se separa la corriente. O sea, la corriente entonces que pasa por aquí va a ser igual a I1. Entonces para encontrar I1 nosotros tenemos el voltaje y tenemos la resistencia por la que va a pasar. Entonces para sacar la corriente que va a ser igual a I1 que pasa por esa resistencia, vamos a tener que dividir 4.8 volts sobre 60 y eso nos va a dar 0.08 amperes. Entonces lo voy a poner aquí más grande, 0.08 amperes. Eso va a valer I1. Entonces ya sacamos I1 aquí. Vamos a la siguiente. Aquí la corriente que nos pide buscar es I2, que va a pasar por acá. I2. Entonces la corriente que va a entrar va a entrar y bueno, va a salir de esa forma, ¿no? Entonces vemos que I2 está en el sentido contrario y ya podemos deducir que I2 va a ser una corriente negativa. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a redibujar el circuito acá. Punto 24. La resistencia pues van a ser las sumas inversas. 1 sobre un sesentavo, sesentavo más un cuarentavo
Va a ser igual a 24 ohms, perdón. Entonces, punto 24 por 24, el voltaje que hay de B a van a ser 5.76 volts, ¿no? Voltaje a 24 por punto 24 ampere, 5.76 ampere. Digo, ahí. Entonces, sí, ¿no? 5.76 volt. Entonces, queremos sacar la corriente, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, pues 5.76 sobre nuestro voltaje, nuestra resistencia 40 va a ser igual a 0.144 ampere. Entonces, como I2 va al revés, I2 va a ser menos 0.144 ampere. Ahora sí, vamos a la siguiente. La siguiente nos pide que encontremos I3. Pues vamos a hacer lo mismo. Todos estos son los mismos ejercicios, solo que pues ahora esta fuente está yendo hacia la izquierda. Entonces, esta fuente son 0.24 ampere. Esta ahora es A. Esta es B. Pues la suma de ambas, la suma del inverso de ambas resistencias, que es 1 sobre un sesentavo más un veintiavo, nos va a dar 15 ohms. Así para saltarnos la suma, ¿no? Entonces esos 15 ohms los vamos a multiplicar por 0.24. Es la resistencia y el voltaje, y eso nos va a dar es la resistencia y la corriente, perdón, y eso nos va a dar el voltaje, que son 3.6 volt, y eso es de B a de A a B. 3.6. Entonces ya volvemos de aquí, ¿no? Entonces va a ser el voltaje así. Bueno, lo voy a poner aquí. 3.6, así, mayor o menor. Y entonces vamos a ver que pues aquí está I3, ¿no? Pero pues va a ser toda la corriente que pase por aquí. Va a ser la misma aquí I3. I3 coincide con la dirección a la que está fluyendo la corriente. Entonces I3 va a ser positivo. Nomás tenemos que dividir el voltaje que tenemos, 3.6 volt, sobre 60 para obtener la corriente. En este caso la corriente nos daría 0.6, bueno, 0.06 ampere. Entonces I3 va a ser igual a 0.06 ampere. Ahora ya nos queda la última. Vemos que pues tiene la corriente por la izquierda, ¿no? Vamos a ir redibujando aquí. Punto 24. Es la fuente de corriente.
La suma de ambas resistencias, la suma de la inversa de ambas resistencias nos va a dar que son 12 ohms aquí. Entonces pues multiplicamos 24, bueno, punto 24 por 12 y nos va a dar 2.88. Y eso va a ser el voltaje de AB, porque este es A y este es B, ¿no? Entonces el voltaje es 2.88. Entonces el I4 está pintado así. El problema, pues la corriente va a fluir así, ¿no? Va a entrar aquí, se va a dividir y pues se va a volver a meter por B. Y pues vemos que I4 va a la dirección contraria, entonces I4 va a ser negativo, ¿no? Queremos sacar la corriente que sale aquí, ya saben, 2.88 el voltaje sobre la resistencia por la que pasa la corriente, y eso nos va a dar que es 0.192 ampere. Entonces I4, que va a la dirección contraria, va a ser igual a 0. Menos 0.192 amperes. Y así encontramos las corrientes que nos pedían. Y así quedó resuelto.